Hola, mi nombre es Mercedes Piallo, soy profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Bromatología, Universidad Nacional de Entre Ríos. A raíz de un caso, o un posible caso, mejor dicho, de botulismo alimentario, es que desde la facultad y también a pedido de las áreas sanitarias y bromatológicas de la provincia de Córdoba y también de Entre Ríos, decidimos plantear algunas cuestiones que son importantes a tener en cuenta para prevenir esta enfermedad. El botulismo es una intoxicación grave que se da por el consumo de alimentos contaminados con neurotoxinas, es decir, con toxinas producidas por un agente bacteriano que es Clostridium botulinum. Este microorganismo, esta bacteria gram positiva, tiene la particularidad de ser anaerobia estricta y de producir, de poder formar unas estructuras, unas células especializadas de resistencia que se denominan endosporas. Y en este punto, que es una cuestión muy importante, radica uno de los aspectos que es necesario tener en cuenta para prevenir la enfermedad. ¿Por qué? Porque estas endosporas, que se encuentran habitualmente en los reservorios de tipo telúrico, es decir, en la tierra, en el suelo, en el ambiente, en los vegetales en descomposición, estas endosporas pueden pasar a los alimentos, particularmente a las materias primas con las que se elaboran algunos tipos de alimentos que son los que particularmente interesan para prevenir esta enfermedad, como por ejemplo las conservas, particularmente las conservas de tipo casera, que no han tenido un proceso de elaboración en la cual las distintas etapas del proceso hayan sido controladas y, por ejemplo, el tratamiento térmico, que es un punto muy importante, haya podido ser controlado para garantizar que se destruyan estas formas de resistencia. También son muy importantes en aquellos alimentos que son poco ácidos. Y con esto, tenemos que tenerlo en cuenta para poder prevenir esta enfermedad. El botulismo es una enfermedad cuyas manifestaciones, los síntomas, el síndrome, comienza después de un periodo de aproximadamente 12 a 36 horas de consumir el alimento. Es decir, en estos momentos vamos a empezar a sentir los primeros síntomas que se relacionan principalmente con visión borrosa, visión doble, también disfagia, una dificultad para deglutir, para tragar, y que después puede también tener náuseas, vómitos la persona. No es de todos modos los síntomas más frecuentes, muchas veces constipación, pero que si progresa, es decir, si no hay un diagnóstico y no hay un tratamiento temprano, esta enfermedad puede progresar a una forma grave. Incluso tiene una letalidad que se va a desencadenar por un tipo de condición o un tipo de parálisis flácida asociada al mecanismo de acción de estas neurotoxinas y fallo respiratorio. Por eso es tan importante conocer la sintomatología y poder relacionarla con el tipo de alimento que consumimos. En realidad hay más de un tipo de botulismo. En este caso estamos hablando del botulismo alimentario, que es esta forma de intoxicación, pero también podemos hablar del botulismo alimentario o botulismo del adulto, pero también hay una forma que se denomina botulismo infantil o botulismo del lactante, en la cual el mecanismo patogénico es distinto, o mejor dicho, cómo se desencadena la enfermedad es distinto. ¿Por qué? Porque en este caso, en vez de consumir esa neurotoxina preformada en el alimento, es decir, ese alimento que tuvo o tiene las células vegetativas o las endosporas que germinaron, produjeron las células vegetativas y estas células vegetativas produjeron las neurotoxinas y nosotros consumimos el alimento con esas neurotoxinas. Esa sería la forma de intoxicación o botulismo del adulto.
La otra alternativa, que también es muy importante en nuestro país, es el botulismo infantil o botulismo del lactante, en la cual el niño o un niño muy pequeño lo que ingiere es un alimento o a raíz de sus hábitos o de llevarse o comer tierra o estar expuesto al polvo ambiental, ingiere las endosporas. Entonces, las neurotoxinas se producen in situ, es decir, en el tracto gastrointestinal del niño. Esta es una forma diferente y hay otro botulismo que se denomina botulismo por heridas, que en ese caso es la bacteria llega a una herida, a una zona donde se produjo una ruptura de los tejidos y después de la infección de esa herida se da la producción de las neurotoxinas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para prevenir el botulismo? Por un lado, tenemos que tener muy en cuenta qué alimentos elegimos, dónde los compramos y qué procesos tecnológicos, procesos de conservación han sido aplicados en esos alimentos. Y este es un punto muy importante porque al ser este microorganismo productor de esporas y a su vez ser un microorganismo anaerobio y tener ciertas exigencias en cuanto al pH, es decir, en cuanto a la acidez que puedan presentar los alimentos, no todos los alimentos pueden sustentar el desarrollo de este microorganismo. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que principalmente nos interesan para prevenir? Aquellas conservas que fueron elaboradas de forma casera, en la cual no se asegura que el tratamiento térmico sea suficiente para destruir las formas esporuladas. Tenemos que tener en cuenta que las esporas, las endosporas de Clostridium botulinum, pueden resistir a 100 grados, es decir, la temperatura a la que hierve un alimento, o mejor dicho, el agua, pueden resistir varias horas. Las neurotoxinas, una vez preformadas, en realidad no resisten demasiado tiempo. Nosotros denominamos a estas neurotoxinas termolábiles. ¿Por qué? Porque con un hervido y un tratamiento térmico de aproximadamente 10 minutos, uno destruiría las neurotoxinas. Pero de todos modos, eso sería suficiente para destruirlos, pero una vez que están preformadas en el alimento, este alimento es peligroso y eso no se nos puede olvidar. Por lo tanto, es muy importante, y vuelvo a marcar, que para prevenir esta enfermedad debemos elegir alimentos que estemos seguros que se hayan producido dentro de los estándares que aseguran las áreas bromatológicas, de forma que establecimientos habilitados donde tengan realmente los registros que deben tener, que son los que van a permitir que asociemos ese registro con un establecimiento habilitado y con controles de temperatura, controles de pH, controles de procesos de elaboración. Tengamos en cuenta que el hecho de que un alimento presente características sensoriales normales, es decir, que no presente alteración, no presente olores, no presente gases, no presente digamos, por ejemplo, una lata que no esté abombada, no es seguridad de que el producto es inocuo. Es decir, un alimento que digamos, uno lo mira, lo huele y aparentemente no presenta ningún tipo de alteración, podría tener estas neurotoxinas. Por lo tanto, este es un punto importante. Esperamos que este tipo de recomendaciones sirvan para prevenir estas enfermedades. Gracias.